Listo. Como les decía, en este webinar el día de hoy hablemos de los trastornos alimenticios en conmemoración del World Eating Disorders Action Day. El día de hoy estará nuestra directora, la doctora Julieta Vélez Belmonte, que es directora de la Escuela de Psicología, compartiéndonos este webinar durante 45 minutos aproximadamente, y daremos al final un tiempo de unos 15 minutos para poder hacer las preguntas. Les pido que durante este tiempo puedan mantener sus micrófonos en silencio y puedan esperar a el momento de las preguntas para poderlas realizarlas en el chat o levantando la mano como se indique. Voy a presentarles y leerles la reseña de la doctora Julieta Vélez Belmonte. Como ya les comenté, es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac, Puebla. Además, es fundadora y directora general del Centro de Especialidades Psicológicas NIANDI para prevenir, detectar y tratar de manera integral la anorexia, bulimia, trastorno por atracón, además de otros trastornos psicológicos, problemas emocionales y conductuales para niños y familia. Asimismo, es directora del International Share para México, del capítulo internacional del International Association of Eating Disorders Professionals, IADEP. Es miembro de la Academy for Eating Disorders y además es especialista certificada internacionalmente en trastornos de la conducta alimentaria por IADEP. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia y especialista en Psicoterapia Breve por la Universidad de Anáhuac, México. Es maestra en Terapia Breve Estratégica por el Centro de Terapia Estratégica Research Training and Psychotherapy Institute Arezzo, Italia, y maestra en Problem Solving y Coaching Estratégico del mismo centro. Doctora en Ciencias de la Familia por el Instituto de Enlaces Educativos y tiene un máster en Trastornos de la Personalidad por la Universidad José Camilo Cela, Madrid. Además de diversos entrenamientos en MDR, Eye Movement Desensibilization, para el tratamiento del trauma. Bueno, me podría extender mucho más en presentarles a la doctora Julieta Vélez, sin embargo, le voy a ceder la palabra para que podamos comenzar con esta valiosa webinar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues hoy estamos en un día muy importante, 2 de junio, es el Día de Acción Mundial por los Trastornos de Conducta Alimentaria. Hoy es el día y toda la semana y el mes estaremos dando información acerca de cómo prevenir los trastornos de conducta alimentaria. En esta colaboración que tenemos la Anáhuac y la IADEP con el mismo centro NIANDI. Pues vamos a empezar a hablar de los trastornos de conducta alimentaria. Ahora ya se me trabó esto. Ahí vamos. Bueno, pues los trastornos de conducta alimentaria son un grave problema actualmente con una prevalencia creciente, ¿no? Que tienen complicaciones médicas que van a perpetuar la enfermedad y tiene muchas comorbilidades con otras patologías clínicas, requieren un tratamiento multidisciplinario y tienen un riesgo de mortalidad alta. Esto quiere decir que la anorexia está catalogada estadísticamente como la primera causa de muerte dentro de trastornos mentales, trastornos psiquiátricos. Un trastorno de la conducta alimentaria, déjenme quitar esto para ver bien, es un problema de salud mental que afecta la alimentación de la persona, ya sea porque restringe, porque hace compulsiones al comer, porque hace métodos compensatorios, ya sea conductas purgativas o no purgativas. Esto quiere decir lo que es muy conocido para la bulimia como el vomitar, el uso de laxantes o diuréticos, o del otro lado las no purgativas con el ejercicio compulsivo y el ayuno prolongado. Todos estos en referencia a la ingesta de comida, ¿no? Y que tiene muchas consecuencias negativas en la salud
a nivel físico y emocional. Como síndrome, es un síndrome psiquiátrico complejo que tiene conductas alimentarias erráticas, como lo estamos comentando, y una de sus principales cuestiones es la distorsión de la imagen corporal. Hay una insatisfacción de la imagen corporal, que es el mayor factor de riesgo para presentar un trastorno de conducta alimentaria. Así que si tenemos factores de riesgo con estar insatisfechos con nuestro cuerpo, tal vez sea un momento de pensar si debo o no debo hacer una dieta, porque son disparadores importantes para poder ponerte en riesgo de poder probablemente, ¿no?, presentar un trastorno de conducta alimentaria. Ya veremos más adelante las condiciones o los factores de riesgo genéticos que también ayudan a esto. Entonces, es un conjunto de actitudes, usos y costumbres relacionados con el consumo de alimentos que va más allá de los fines nutricionales. Entonces, sabemos que en la anorexia puedo restringir tanto hasta ir a la desnutrición, así como tener incluso una cuestión de choque electrolítico, por tanto vomitar. Entonces, no hay una cuestión nutricia, sino una cuestión ya de enfermedad. Esto es que la enfermedad va de manera evolutiva, no aparece de pronto. Ya tenemos a lo mejor en preocupación por el peso, a lo mejor unos 3 años antes que se presente como tal una anorexia. Y la restricción se empezó a dar a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos estos dos elementos que considerar en la prevención de los trastornos de conducta alimentaria. Uno, pues esta parte de donde queremos que todos estén saludables y que haya un balance dinámico con todos sus componentes biológicos, psicológicos y físicos. Y otro que queremos prevenir, que es que se enfermen de un trastorno de conducta alimentaria, sea que haya posibilidad con sus amistades, con su familia, con sus primos, o ya lo hayan visto con alguien cercano. Hoy estamos en la época de que por lo menos han conocido a alguien que ha estado ya sea en la secundaria, en la prepa o incluso antes, que tuviera ya problemas con la alimentación. Entonces, esta enfermedad ya es y produce un desequilibrio entre estos elementos psicológicos, físicos y biológicos. ¿Qué son los factores de riesgo? Que son los que tenemos que proteger mediante su contra, que son los factores de protección. Son factores genéticos, fisiológicos, temperamentales y ambientales en los que se pueden desarrollar ciertas características que dan pautas para que un trastorno de la conducta alimentaria pueda surgir. En este caso, vamos a ver que existen los de predisposición genética, ¿no? Y hay una vulnerabilidad genética para el desarrollo de, ¿no?, puede ser de un factor predeterminante o determinante de un trastorno de conducta alimentaria. Puede ser que de acuerdo a cómo se haya relacionado con el clima, el ambiente familiar, la cultura, se desarrolle, o al contrario, un factor protector sea la familia, sea la cultura, sea los amigos, y no venga esto a desarrollarse. Como factores de riesgo también tenemos la edad, el género, que se presentan los trastornos de conducta alimentaria más en las mujeres. Sabemos que de una muestra de 10 siguen siendo 8 mujeres, 2 hombres, pero se está convirtiendo la estadística más o menos a un 6-4. Entonces vemos que cada vez hay más hombres con trastorno dismórfico corporal, que son parte de los trastornos de la imagen corporal, ¿no? O tienen algún trastorno por atracón, que vamos a ver ahorita de qué se trata cada uno. La obesidad misma es un factor de riesgo en la infancia y la adolescencia para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Mayormente puede ser un trastorno por atracón, o del trastorno por atracón pasarse incluso a una bulimia o anorexia. La línea, como estamos viendo, es un pasaje, ¿no?, como un espectro de la conducta alimentaria que puede pasar de uno a otro. No es mágicamente, se trata con el tiempo y a veces incluso con la forma en que esto es tratado en casa, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga anorexia y que no esté comiendo y tenga 14 años, como es común que aparezca en la adolescencia,
A lo mejor de 15 años le van a regalar un viaje o le van a regalar su fiesta. Los papás condicionan que tiene que comer para tener ese viaje o esa fiesta y entonces nos vamos a otro lado. Puede ser una restricción aunada a que ahora empiece a vomitar porque no soporta la comida adentro. Entonces nos vamos de una anorexia a una anorexia purgativa, o puede ser que después de tanta restricción y tanta hambre pueda yo cambiarme a una restricción seguida de atracones que me den una bulimia como tal, ¿no? Entonces, otros factores de riesgo son los rasgos psicológicos. Hay ciertos rasgos de personalidad como un excesivo perfeccionismo, un alto grado de autoexigencia. Esto tomado muy claramente que el ser muy estricto con uno mismo y normativo, con la necesidad de controlarlo todo y ser muy rígido, ¿no? Muy cuadrado, ser poco flexible, están completamente relacionados con la aparición de un TCA. De hecho, ya se habla no solo de factores rasgos psicológicos y una parte que aparece en gen, ¿no? Los rasgos en los TCA son todos estos, mencionaré algunos como acabo de decir: el rasgo perfeccionista, los rasgos de ansiedad obsesivos, la inflexibilidad cognitiva, el rasgo de sensibilidad al castigo, el deseo de delgadez, el rasgo de detección de errores, el rasgo de decisión-indecisión, la orientación al logro, toda esta parte que está orientada al éxito, al perfeccionismo, al deber ser sobreexigente o exagerado, son factores de riesgo para presentar un trastorno de conducta alimentaria. En cuanto a la familia, el ambiente familiar desestructurado o sobreprotector también son elementos que van a tener mucho riesgo para que un paciente presente un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, que no hay un ambiente de contención, de seguridad, o por el contrario hay un ambiente de asfixia, ¿no? De sobreprotección, de no dejar crecer, de no dejar madurar a los hijos. Y de esta manera se convierten en otro factor de riesgo. Lo que ya sabemos, ¿no? En Instagram tenemos todo el tiempo un bombardeo enorme sobre nuestro cuerpo, sobre el fit, sobre el thin, sobre la cultura de belleza, de delgadez extrema, de estar en forma, y todo esto está una y otra vez con likes, con toda la carga emocional sobre los ideales de belleza, ¿no? Y esto convierte también los grupos sociales, como ustedes lo saben en sus mismas prepas, como una presión social respecto de la imagen, ¿no? ¿Quién de ustedes no se ha sentido presionado con que tiene que bajar de peso, tiene que estar como su compañera porque su compañera tiene un cuerpo ideal o tiene un cuerpo perfecto, ¿no? Entonces ahora se están buscando ideales de cuerpos perfectos estéticamente, ¿no? Sin respetar las diferencias corporales que todos tenemos. También factores de riesgo hay determinados a deportes o profesiones. Algunos deportes de competencia en los que la imagen física es indispensable, como pues bueno, sabemos el ballet, la danza, la gimnasia olímpica artística, todos estos que requieren de mayor postura corporal también son un grupo de riesgo para presentar un trastorno de conducta alimentaria. Y otro factor de riesgo son las experiencias previas, ¿no? ¿Qué ha pasado de experiencias adversas en tu infancia, en tu adolescencia, que tengan que ver con a lo mejor incluso tener un bullying en la infancia de acuerdo a obesidad infantil, o simplemente de acuerdo a tu figura, aunque tu figura hubiera estado bien, sino que tiene que ver con la personalidad y el bullying que estaba viendo en ese momento? Todas esas experiencias, a lo mismo un abuso sexual, son factores de riesgo para presentar un trastorno de conducta alimentaria. Así mismo estamos viendo las situaciones vitales que generan estrés, ¿no? Como relacionarse con los mismos alimentos, ¿no? Cómo se han satanizado actualmente los alimentos, ¿no? La pizza, las hamburguesas, todo lo que se ha puesto como comida chatarra y se ha puesto un gran tache sobre ellos, y hay una crítica en general. Tendríamos que voltear a ver al body positivity, en donde todo, o health at every size, todos los cuerpos son
valiosos, ¿no? No, siempre y cuando tengas salud. ¿Esto qué requiere? Que puede haber flacas esqueléticas sin salud con unos laboratorios de desnutrición impresionantes, así como podría haber alguien con sobrepeso u obesidad con unos laboratorios perfectos, porque su cuerpo, su genética marca a lo mejor huesos anchos, cuerpos grandes, que no necesariamente en tablas nutricionales estén marcados como obesidad. A mi vista, por lo social, así es, pero en lo nutricional no lo es. Entonces tenemos que cambiar y este día es muy importante para hacer un llamado a dejar de criticar los diferentes cuerpos que existen. No existe solo un tipo de cuerpo y ese no es el Thinspiration o el Fitspiration. Existe una diversidad y podemos sentirnos cómodos en cualquier tipo de cuerpo, siempre y cuando estemos aunados a una salud para nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Qué hay respecto a la anorexia nervosa? Nervosa o nerviosa, se dice de ambas maneras. La anorexia presenta este ciclo, esa es la mejor forma de podérselos representar. Es restricción seguida de restricción seguida de restricción, ¿no? Una vez que este ciclo está hecho, estamos en un paciente que está perdiendo cabello, perdiendo calcificación de los huesos, desnutriéndose, esmalte en los dientes, muchas de las condiciones que la desnutrición va causando, ¿no? Incluso la aparición del lanugo, que sería este vellito para cubrir el cuerpo por tanto frío que presente por la desnutrición. Todo eso causa la restricción extrema en una enfermedad llamada anorexia. Ahora, la anorexia también puede ser de tipo purgativo y en esta se presenta restricción, método compensatorio, por restricción, método compensatorio, restricción, método compensatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el método compensatorio que se va a usar puede ser, como lo mencionaba anteriormente, la purga, ¿no? Esta purga que puede ser el uso de laxantes, diuréticos o cualquier otra cosa para bajar de peso, además del el vómito. Todo esto causa muchísimo daño, ¿no? Tenemos pacientes que pueden tener esofagitis, he tenido pacientes en la historia que han sido, pues, con tanto daño, ya están en la lista para un trasplante de esófago. No es solo irritación lo que se ocasiona, sino es una laceración importante por tanto vómito. Cuando hay exceso de uso de laxantes o uso continuo de laxantes, puede haber riesgo de cáncer de colon, pérdida obviamente de la digestión normal porque se pierde esta idea del intestino que es este movimiento peristáltico, ¿no? Que nos ayuda a digerir. Entonces hay muchísimos riesgos en usar los métodos compensatorios, así que esto es informativo y es para que se den cuenta de los riesgos, más no lo utilicen. La bulimia nervosa, que se conoce más comúnmente efectivamente por este ciclo, ¿no? Restricción, atracón, método compensatorio, restricción, atracón, método compensatorio, restricción, atracón, método compensatorio, que puede ser como es conocida por vomitar o como no es tan conocida, que es seguida de la restricción y un atracón, puede haber ejercicio compulsivo y esa es una bulimia no purgativa, ¿no? No es anorexia por esa razón. Existe un atracón, entonces va a haber este nombre. Entonces el atracón se caracteriza por comer más de 4,000 calorías en por lo menos de media hora a 2 horas de alimentación. El trastorno por atracón, su ciclo es así: atracón seguido de atracón seguido de atracón. No existen métodos compensatorios, por lo cual en la lógica efectivamente se tiende al sobrepeso o a la obesidad. Y este es de los 3 trastornos, es el que mayormente se presenta en todos los países. Hay un 4,5% de estadística respecto a la presentación del trastorno por atracón. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo podemos empezar a platicar de cómo se gesta un trastorno de conducta alimentaria? Hablábamos de los factores de riesgo de la familia. Bueno, pues en esta instancia existe el apego, este apego con el que nos unimos a nuestros papás y nos sentimos seguros, contenidos, valiosos,
con una autoestima adecuada, con un autoconcepto adecuado, con una idea de sí mismos, de nosotros mismos, valioso. Cuando se da un apego inseguro, pasa lo contrario. Tenemos dificultades en el vínculo, hay una vivencia de impotencia, se desplaza el conflicto al cuerpo para ejercer control totalmente sobre él a partir de los comportamientos alimentarios. Hay temor al rechazo y al abandono, característicos obviamente de no sentirse seguro en el vínculo. Tengo miedo a que me dejen en cualquier momento, y esto se correlaciona con aferrarme a controlar más mi cuerpo, mis dietas, mi alimentación, la preocupación por el peso, por lo que diga la báscula, por lo que mida, por lo que yo pueda ver, por esta insatisfacción corporal. Entonces estamos dentro del concepto de la imagen corporal, ¿no? Un concepto que si no funciona, si no está adaptada a la imagen corporal, pues entonces tenemos insatisfacción de la imagen corporal y tenemos ese riesgo o esa presentación del trastorno de conducta alimentaria. La imagen corporal es la representación mental que cada individuo hace de su propio cuerpo, acompañado de actitudes, sensaciones, pensamientos y conflictos relacionados con él. Fíjense qué importante, la imagen corporal lo es todo. Si yo te pregunto a ti quién eres, prácticamente me estarías diciendo tu imagen corporal. Yo soy mis actitudes, yo soy lo que pienso, yo soy los mismos conflictos que tenga, yo soy lo que siento por él, yo soy la emocionalidad que tengo por él. Así se refiere entonces la imagen corporal. Cómo la percibo, cómo se ve mi cuerpo, ¿no? Qué pienso y cómo siento mi cuerpo en la parte cognitivo-afectiva y cómo actúo respecto a esto. Si yo me siento valioso, si yo estoy pensando y sintiéndome adecuada con mi cuerpo, yo actúo adecuadamente con él. Al contrario, si yo me siento mal con mi cuerpo, si pienso horrores de él, si me doy asco, si me siento gordísimo, y estas son palabras de los pacientes, y no soporto mi cuerpo, entonces voy a actuar respecto a eso con ¿qué? Con restricción, con dietas, con ideas irracionales acerca de mí mismo, incluso decirme que no valgo. Entonces, en este sentido hay alteraciones en la imagen corporal a nivel psicofisiológico, como pueden estar leyendo, a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel emocional, ¿no? Insatisfacciones, temblores, conductas de evitación, pensamientos irracionales, distorsiones perceptivas de la sobreestimación y subestimación del peso, autoverbalizaciones negativas sobre el cuerpo, todo esto en alteraciones de la imagen corporal. ¿Cómo entonces entendemos nuestra imagen corporal? Ahora se habla de este sexto sentido, que es la interocepción. La interocepción es este acto de sentir e interpretar, integrando información acerca del estado de nuestro sistema interno corpóreo. ¿Qué quiere decir? Esta sensación que tengo en la panza de un hueco en el estómago que me hace sentir vacío y que entonces me siento triste. Es cómo interpreto, así como lo dice aquí, las sensaciones interoceptivas, que es este sistema interno corpóreo, son experimentadas como afectos. Entonces yo siento una presión en el pecho y sé que es angustia, o siento que el estómago me estalla, o lo siento ardiendo y sé que es furia. Todas estas interpretaciones que hacemos para saber qué sentimos tienen falla en los trastornos de conducta alimentaria. No se está sabiendo leer bien el cuerpo y hay una falla en la interocepción. Entonces, puede haber falla en la atención, puede haber falla en la detección, en la magnitud, en saber discriminar qué tipo de emoción es, localizarla y diferenciarla, o en precisar incluso, no, ¿sabes qué? Creí que estaba enojada, pero en realidad estoy muy, muy triste porque me dolió mucho lo que me dijiste, ¿no? Podemos corregir y tal. En los pacientes con trastornos de conducta alimentaria esto no ocurre. Por eso es que es una enfermedad afectiva que tiene relación a evitar los afectos e irme a controlar la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos hablar de lo que no sienten? Pues con el término alexitimia, ¿no? Cómo es que un paciente tiene dificultad en darse cuenta de las cosas, dificultad para reconocer y expresar sus emociones y las de los demás, ya no solo las propias,
dificultad para distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales, dificultad en la regulación del estado de ánimo, limitación de la vida imaginaria, es decir, no hay representaciones mentales acerca de los sentimientos, y un estilo cognitivo concreto basado en la realidad. No hay como este paso a la imaginería, al simbolismo, a la representación mental y a sentir y vivir las emociones y los sentimientos. ¿Cómo se manejan los estados emocionales en los TCA? Pues bueno, hay en la bulimia una falta de regulación emocional, que esta consiste en lo que acabamos de hablar, un ciclo de atracón-purga, que son vistos como regulación en la emoción afectiva negativa, es decir, no me regulo emocionalmente y la herramienta, que no es una herramienta, es un arma, está hecha para, si me enojo, voy y vomito, ¿no? Bueno, me atraco y vomito. Si quiero llorar, voy, me atraco y vomito. Entonces, en vez de llorar, enojarme, hablar con la persona, comunicarme, sentir realmente esa emoción. Entonces se convierte en un regulador la misma enfermedad. Y en la anorexia es muy similar. La anorexia, la regulación emocional se percibe en ciclos de ejercicio extremo y la estricta restricción de comida. Entonces siento tristeza y voy y ayuno, restringo, hago ejercicio compulsivo. O sea, todo lo que es sentir se evita y se implica hacerlo mediante el control de la comida, el control de las actitudes alimenticias y el control de lo que hago respecto a métodos compensatorios, ¿no? Como decía, purga o no purga, ejercicio compulsivo, ayuno o diuréticos laxantes y vómito. ¿Cómo es entonces toda esta parte? Tenemos que el déficit en la conciencia de las emociones y la falta de regulación emocional son rasgos centrales en los trastornos de ansiedad y depresión que están en comorbilidad con los trastornos de conducta alimentaria. Conductas como la falta de afrontamiento emocional, la rumiación, la distracción, los estados paranoides, la evitación, son precursores de deficiencias en el estado de ánimo. Y un elemento principal es la ansiedad social, que suele presentarse en los trastornos de conducta alimentaria con estados disociativos para poder evitar el sentimiento, ¿no? Como hemos estado diciendo. Entonces hay una disociación y puedo estar muy enojado, pero de pronto me ves súper contento y ya no me acuerdo de qué es lo que me hizo enojar o realmente si tenía algún enojo o no. Entonces, estos estados emocionales en los trastornos, tal cual, pues puede ser como se mencionan aquí, ¿no? Ya mencionamos depresión, ansiedad, puede ser el trastorno límite de personalidad, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser el trastorno evitativo y la misma lexitimia. Hablaba hace un momento de Insta, ¿no? Prácticamente los medios que están por todos lados y sobre todo ahora digitales y en la pandemia con mayor auge, pues difunden el prototipo de belleza que está o marcadamente delgado o marcadamente pues trabajado, ¿no? La musculatura fit, donde hay todo un bombardeo de publicaciones con estos estereotipos, como hemos estado diciendo. Entonces, el ideal de belleza se convierte cada vez más en cosas imposibles, ¿no? Con personas actrices, actores que se dedican su vida a eso. No tienen una vida normal y hacen otras cosas, ¿no? Se dedican a hacer modelaje, se dedican a cantar, se dedican, entonces viven prácticamente para el cuerpo. Eso no está muy distante a la vida de un estudiante, ¿no? A la vida de una persona normal que estudia, que trabaja, que está en familia, que se divierte de muchas maneras, ¿no? Estos autores señalan que las personas con trastornos de imagen corporal, como ya decía, también está ahí el trastorno dismórfico corporal, tienen necesidad de perfección, necesidad de agradar para ser aceptados por otros. Todos estos modelos tienen eso adentro, necesidad de presentar a los demás una apariencia física perfecta y la creencia de que es terrible que otros vean las propias imperfecciones. Entonces,
Ya vimos a las Kardashian, ¿no? Cómo se puso una de ellas cuando su abuelita subió una foto normal, sin filtros, ¿no? No lo pudo soportar porque todas las fotos están hechas para verse perfectas, es decir, irreales, ¿no? La normalidad de la foto ya se toma incluso como una imperfección. Y esto pues está obviamente en la sobreexigencia, en el ideal y en las cosas inexistentes e irreales. Las consecuencias de la insatisfacción de la imagen corporal son variadas. Hay poca autoestima, depresión, ansiedad social, inhibición. Y del otro lado tenemos también ahora que hay tratamientos quirúrgicos para todo, ¿no? Operarse nariz, ponerse pómulos, barbilla, estirarse el estómago, quitarse grasa, las liposucciones, todas estas con demandas irracionales ya sobre el propio cuerpo. Vemos actrices o actores que nos lo presentan en un antes, simplemente pongan antes y después de los actores y se van a topar con monstruos, ¿no? Con adefesios o con otra persona completamente, ¿no? O sea, era una personalidad y ya después de estar toda operada, no reconoces a esa persona, ¿no? Es completamente otra. Y eso tiene que ver con una cuestión de identidad, la identidad que conformamos conforme vamos creciendo en nuestra personalidad, por lo que hay muchas problemáticas y patologías, ¿no? En las personas. Entonces, lo que estamos viendo es que los trastornos de conducta alimentaria tienen estos dos factores, los factores de riesgo y los factores de protección. Todos los que acabamos de mencionar como factores de riesgo y lo que estamos haciendo hoy, informar, psicoeducar, decir qué es la enfermedad, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Decirlo a las familias, decirlo en las escuelas, decirlo con un día de acción mundial por los trastornos de conducta alimentaria para poder prevenir y cada vez sean menos los pacientes enfermos, porque esta estadística va a la alza, ¿no? Todas las mesas de discusión que podamos hacer y lo que tenemos que hacer en factores de protección es resignificar los tipos de creencias, prejuicios acerca de la imagen corporal, ¿no? O sea, hoy, ¿quién eres? ¿Qué quieres de ti? ¿Quieres ser un cuerpo o quieres ser tú? ¿Quieres ser Paulina? ¿Quieres ser Lorena? ¿Quieres ser Julieta? ¿Quién quieres ser? ¿No? ¿Tú o lo que dicen los demás que deberías ser? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar diariamente. Vamos a hablar un poquito de la familia, de los trastornos de conducta alimentaria que tiene, como decíamos, una influencia directa en el apego o en modelos de belleza, ¿no? En esos modelos de belleza donde las madres, las tías o las abuelitas están pesando toda la comida o están obsesionados con lo light o con la báscula, ¿no? Son familias que tienen este clima familiar alrededor de fijarse en la imagen corporal ideal, ¿no? Entonces, pues este es un riesgo importante. Ya si conjuntamos el riesgo cultural, social, las redes sociales, más la familia, ¿no? Y de ahí si aparecen algunos factores genéticos y psicológicos de perfeccionismo y sobreexigencia, tenemos una bomba que probablemente pueda presentar ese hijo o hija un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, estas familias tienen falta de jerarquía, no tienen roles bien definidos, no tienen límites, ¿no? Son los que vemos que los hijos mandan en la casa, o hay aparición de drogadicción, alcoholismo, hay violencia en la familia y hay una cohesión familiar que puede ser prácticamente una sobreprotección, como decíamos, o un autoritarismo claro, donde hay sobreexigencia y perfeccionismo en los mismos padres. Las madres pueden ser depresivas, exigentes, ambivalentes, controladoras, ¿no? O que siempre han estado bajo ese mismo control, o ellas mismas pueden estar enfermas de un trastorno de conducta alimentaria. Los padres pueden ser dominantes, rígidos, agresivos, distantes afectivamente, con una imagen paterna falsa que genera frustración, depresivos, que no tienen una buena expresividad emocional, no hay una buena comunicación emocional. Son familias que no se comunican emocionalmente, entonces en general no hay un
saber qué sentir, saber decir y saber hablar de los sentimientos. Son desconfiados de los demás. Sobre esta pauta, entonces, estamos prácticamente abarcando todas las áreas que abarcan los trastornos de la conducta alimentaria, sociales, familiares, digitales, y ahora vamos a los enfoques de tratamiento para que hoy podamos comunicarles, como se ha comunicado en las redes todo este tiempo, es la recuperación de un trastorno de conducta alimentaria es posible, es viable y es posible, ¿no? Y los padres, aunque hemos mencionado todo esto que pueda pasar en la familia, no son culpables, ¿no? Tienen las mismas factores de riesgo que presentaron en sus mismas familias, podrán presentar alguna carencia, alguna patología, pero están ahí para ayudar como triángulo en el tratamiento integral del paciente, el tratamiento como clínicas como Neandi, como la que tenemos, o la familia como tal, ¿no? Entonces, un triángulo de paciente, familia y clínica es el tratamiento adecuado y multidisciplinario para tratar los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué tantas cosas pueden presentarse en tratamiento? Pues bueno, pueden presentarse también agregado a esto las experiencias traumáticas en comorbilidad con los trastornos de conducta alimentaria, mayormente abuso sexual o abuso físico, que da mucha distorsión de la imagen corporal, violencia intrafamiliar que puede crear un trauma simple, un trauma complejo. Para esto tenemos tratamientos tal cual dedicados a trauma, o el tratamiento MDR, que es este movimiento ocular de desensibilización y reprogramación del cerebro para que este trauma se vaya, como bien lo dice su nombre, desensibilizando y volviendo a sanar. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que reestructura esos pensamientos irracionales de soy una gorda, no de nadie me va a querer, no valgo, no soy suficiente, por soy alguien valioso, me amo, ¿no? Puedo salir adelante, todo mundo puede quererme, soy merecedora y no tengo por qué sabotearme. Y enfoques como los enfoques de tercera generación, que son la terapia de aceptación y compromiso, que el objetivo, habíamos hablado de mucha rigidez de pensamiento, es eliminar esta rigidez psicológica, experimentando el aquí y el ahora, acorde con los valores personales. Uno de los factores principales son no solo los valores, sino el mindful, ¿no? O sea, estar presentes en el momento y poder salir adelante. Bueno, esto es mucho más compleja esta terapia, pero son parte de mencionar todas las terapias que tenemos para recuperar un trastorno de conducta alimentaria. El biofeedback, el psicodrama, la terapia corporal, la danceterapia, la terapia de espejo, el psicoanálisis, la terapia familiar, la terapia grupal y el MDR, como mencionamos. Eso es, creo que estoy cumpliendo los 45 minutos perfectamente para poder escucharlos, que es lo más importante. Me encantaría oír mucho sus dudas y cómo podemos seguir ayudando a mi amigo, a mi vecino, a todos los que podemos tener, a mí mismo, que a lo mejor estoy en necesidad de ayuda para prevenir enfermarme más o prevenir caer en un trastorno de conducta alimentaria. Muchas gracias. Este es el Día de Acción Mundial por los Trastornos de Conducta Alimentaria. We Do Act. Hoy lo estamos haciendo. Gracias. Estos son mis datos por si quieren tener un contacto directo con la clínica, el celular de la clínica para quien necesite ayuda. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Julieta Vélez por esta información tan importante y pues por no pasar por alto este día, ¿no? Que lo que busca es hacer la diferencia. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Para ello les voy a pedir que puedan levantar la mano en la opción de los iconos que tiene la plataforma Zoom, o que las puedan realizar por medio del chat para que de manera ordenada, con mi apoyo, se puedan ir respondiendo.
Entonces, pues quedo atenta del chat o de las manitas. Digo, podemos aprovechar estos 15 minutos. Rubicel, adelante. Pusiste una carita, pero me imagino que quieres participar. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, más o menos, estoy sorprendido porque se me trabó un poquito. ¿Perdimos conexión contigo, Rubicel? No, aquí estoy. Ah, sí, te escucho. Adelante con tu pregunta. Ah, ¿qué alimentos recomienda comer entre clases? Es una buena pregunta, porque hablamos de las famosas colaciones, ¿no? Yo siempre dictamos que vamos a tener un desayuno, comida y cena, siempre 3 comidas, no 2, no una, y 2 colaciones, ¿no? A media mañana el famoso lunch y a media tarde esa famosa colación. Entonces, entre clases, pues pensemos que estás hablando de las 11, 11:30, si desayunaste a las 7 de la mañana, a lo mejor ya son las 10:30 para volver a hacer otra colación. Mientras más temprano nos paremos y más tarde nos acostemos, tenemos que a lo mejor tomar 3 colaciones en vez de 2. Entonces, lo más común es tomar una fruta, ¿no? Siempre tiene que haber una fruta y un cereal. Tiene que haber una verdura, fruta o cereal. Podemos combinar las 3. Entonces, ¿qué podemos cargar a la escuela? Pues podemos cargar manzana, pera, naranja, zanahorias, jícamas, además de mis barras energéticas o amaranto, por supuesto unas papas sabritas entran como un cereal con grasa, ¿no? Que podríamos comerlo perfectamente de colación, sobre todas las edades que están presentando. Entonces, no se queden sin comer, si tienen hambre hay que comer algo para tener energía en el cerebro y eso nos dé mayor fuerza de seguir estudiando. Muchas gracias. Alejandra, adelante, escuchamos tu pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Qué opina del ayuno intermitente, que está ahorita muy de moda en los adolescentes? Pues es muy riesgoso el ayuno intermitente, como hemos hablado ayer, el 31 antier estuvimos en una mesa redonda del mismo AYA de especialistas en trastornos de conducta alimentaria y hablábamos de los factores neurobiológicos que tiene el ser humano, ¿no? Esta parte genética que ya hablábamos de rigidez, de perfeccionismo, de sobreexigencia que se pueden presentar. Entonces, ponernos a dieta, ¿no? Como podría ser el ayuno intermitente, que es un tipo de dieta, puede tener el riesgo de engancharse con ella y después obsesionarse con esto. El ayuno intermitente lo único que hace es poner al cuerpo en cetosis, ¿no? O sea, es de las dietas más peligrosas que hay, como igual la dieta keto, porque pone acelerado el metabolismo a un nivel que se empieza a quemar, pues obviamente todo lo que se está pensando en quemar, si es que tuviéramos un sobrepeso u obesidad. Esto que están usando los adolescentes, pues no presentan ni siquiera sobrepeso muchas veces, ¿no? Quieren quitarse una rayita o que es la que nos hacemos al doblar, al doblarnos, ¿no? Al sentarnos en la silla. Este es muy, muy riesgoso que prácticamente estemos tantas horas sin alimento, ¿no? Porque entonces el organismo empieza a autocomerse, ¿no? Y entonces tenemos más probabilidad de presentar cuestiones genéticas que a lo mejor nunca se hubieran presentado. Si en la familia hay diabetes, si hay hipertensión, si hay resistencia a la insulina, si hay todo esto después de unas dietas o ayunos intermitentes muy usuales, ¿no? Que es estarlos usando ya como forma de alimentación, es los riesgos que van a tener, Alejandra.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Con gusto. Gracias por tu participación también. Y tenemos en el chat un par de preguntas. ¿Cómo podemos evitar la cultura de las dietas que llegan a ser dañinas y crean presión en las personas? ¿Cómo podemos? A ver, la segunda parte, no tenía... Perdón, ¿cómo podemos evitar la cultura de las dietas, ya que estas llegan a ser dañinas y crean presión en las personas? Pues haciendo esta información, ustedes que hoy escucharon esta conferencia, por lo menos si tienen 5 personas alrededor, habría que platicarlo a esas 5 personas, cómo las dietas no están recomendadas en niños, en adolescentes. Es más, las dietas cada vez se usan menos, la palabra dieta es dañina socialmente y culturalmente queda una obsesión respecto a la baja de peso. Hoy estamos más en el Health at Every Size, que es la salud en cualquier peso. Si este peso es saludable, no importa qué tan grande seas, siempre y cuando tus laboratorios, tu parte médica, tu parte de corazón, de circulación esté perfecta. Y esto ocurre en muchos casos. Entonces, tenemos que hacer un movimiento social, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a seguir cuentas en vez de fitness y de Inspiration, seguir cuentas de body positivity. Estas son lo que yo te recomendaría. Tenemos que limpiar nuestras redes de tanta obsesión por el cuerpo. Muchas gracias. Pasamos a una siguiente pregunta. Donde nos dicen, ¿un TCA puede llegar a desarrollar otro trastorno de la alimentación? Un trastorno de conducta alimentaria, desarrollar otro. Bueno, lo que decía yo es que el espectro es una línea muy delgada, ¿no? Y puedo empezar por un trastorno por atracón y terminar en anorexia, sí. No voy a tener los dos, voy a tener solo uno. Pero de una anorexia puedo pasar a un trastorno por atracón también. O sea, la línea es delgada entre anorexia, bulimia y trastorno por atracón porque es un espectro. No es común estar cambiando de trastorno, pero sí se pueden dar otro trastorno del que se presentaba en un momento dado. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a una siguiente pregunta. ¿Cuán difícil es detectar un problema de alimentación en niños? Es una muy buena pregunta. Es complejo porque la línea entre están aprendiendo a comer, hay niños que son piquis para comer y todo lo que se está aprendiendo a integrar como los vegetales, como alimentos nuevos, sabores nuevos, ¿no? Nos hacen poder dudar, ¿no? Si es un niño que ya está presentando problemática en el alimento o no. Lo más común o lo más certero que yo recomendaría es que si tenemos dudas de que mi hijo es demasiado picky, consentido, digamos, para elegir alimentos, ¿no? Tendríamos que ponérselos tal cual, a decir, aunque no te guste, te lo vas a comer porque es sano para ti. Insistir esas 3 veces o 5 veces que se debe insistir, hablan del 7-7, 7 veces en toda la semana. Claro, no insistir solo con el niño manda, sino insistir para tomarlo y para que puedas tomar el sabor a este alimento. Si esto lo puede tomar después de 7 días, pues es algo que logramos quitar, ¿no? O sea, todas las partes de gusto se pueden educar. El gusto se educa, así como educamos el paladar. Entonces, tenemos para mencionarles, el más común es el TERIA, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Este es el trastorno de conducta alimentaria más encontrado en los niños, el más conocido por sus cifras en inglés como ARFID. Entonces tenemos niños que ya no son picky, sino ya empiezan de acuerdo a lo poco que comen, porque solo comen alimentos de color blanco o alimentos de color verde, o solo comen nuggets, no te comen nada más, o solo comen pechuga asada, no te comen nada más, solo una cosa, pues obviamente mientras van creciendo van desnutriéndose. Estos niños ya presentan
justo esto, y es la diferencia entre anorexia, bulimia y trastorno por atracón es que el niño no va a estar buscando una baja de peso, no va a estar esta idea de quiero bajar de peso porque estoy gordo, porque quiero estar delgado, no va a estar, pero es un trastorno de conducta alimentaria que evite los alimentos por sabor, por textura, por olor, ¿no? Todas estas partes conforman parte del trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, TERIA. Entonces es complejo. Sí, creo que es un tema que da para mucho, ¿no? También enfocarnos en el tema de niños y también muy interesante. Muy bien, ¿tenemos espacio para otra pregunta? No sé si alguien más se haya quedado con alguna inquietud y pueda aprovechar. Como dicen, a la de una. Pues el mensaje principal es que ahorita contestamos esa pregunta, que los trastornos de conducta alimentaria están ligados a la muerte. Eso es un mensaje muy fuerte y lamentable, porque es un intento de suicidio lento, ¿no? Estarme quitando los alimentos o dándome alimentos de más hasta estallar, ¿no? Estando perdiendo electrolitos porque estoy usando métodos compensatorios inadecuados. Entonces, el mensaje principal que queremos dar hoy es la recuperación es posible y tú puedes tener una vida placentera, feliz y donde puedas ser amado. Aunque hoy no te sientas amado, puedes y tienes la capacidad de recuperarte siempre que busques ayuda. Hoy es el día para buscar ayuda, para salir y buscar especialistas en trastornos de conducta alimentaria. Así es. Y pues bueno, concluimos con la pregunta de cómo podemos controlar nuestras emociones para evitar estos trastornos. Pues justo lo que quitaría de la pregunta sería controlar nuestras emociones. No, en realidad hablamos de que no debemos controlar nuestras emociones, sino regularlas, corregularlas con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones interpersonales, con nuestras redes de apoyo, con nuestra familia. Aprender a sentir parece muy sencillo, pero es algo complejo, ¿no? Debemos de aprender a darnos el derecho de llorar, el derecho de enojarnos. Los padres debemos dar en casa ese derecho a que un niño se enoje, no a que sea grosero, no a que sea irrespetuoso, pero a tener el derecho a que se enoje, a que le faltó algo y se frustró y está enojado y listo, ¿no? Y pueda enojarse y sacarlo de una manera más tranquila, ¿no? Hablando, comunicándolo, o a lo mejor rayoneando una hoja de cuaderno o rompiendo hojas, de una manera que no se haga daño, ¿no? En vez de gritar, patear, hacer un berrinche, ¿no? Explotar. Entonces, hay todo un manual, ¿no? Para regular las emociones y bueno, para eso estamos nosotros los psicólogos, con mucho gusto. Siempre pueden acercarse a un psicólogo para enseñarles a regular las emociones, que no es nada fácil, ¿no? Creo que hay una pregunta más. Hay una pregunta más, nos da tiempo de responderla, sería la última. ¿Cómo se realiza una intervención psicológica ante un trastorno de alimentación? Híjole, pues si hablamos de la palabra intervención como intervención en los pacientes con drogodependencia, tendríamos que hacerlo de la misma manera, ¿no? Una intervención que abarque a la familia, a los seres queridos, para poder decirle a este paciente con trastornos de alimentación cómo es que nos duele que esté enfermo y qué está pasando conmigo respecto a lo que él está haciendo como matarse de hambre, ¿no? O sea, tal cual, las palabras hay que decirlas, suenan muy fuertes. Esa es una, pero si te refieres, Mara, a una intervención psicológica, pues tenemos que hacer toda una serie de fases.
que es el tratamiento integral que tenemos, ¿no? Hacemos una evaluación adecuada con baterías psicológicas, que son varias pruebas psicológicas al servicio de poder tener un diagnóstico completo, una evaluación nutricional, y después de tener ese diagnóstico completo, hacemos un tratamiento que implique todas las terapias que yo ya decía, ¿no? Por lo menos tenemos que tener terapeuta familiar, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta psicoanalítico, terapeuta grupal, para que este paciente esté contenido y tenga todos estos rubros para hablar de pensamientos, de conductas, de la pulsión de muerte, ¿no? De esta parte que estoy diciendo repetidamente, y poder tener sus pares, ¿no? Una pertenencia de pares con pacientes con la misma enfermedad en donde puedan comprenderse mutuamente. Esa es la forma de intervenir adecuadamente y sacarlos adelante, ¿no? Intervenir ya en cada terapia, pues sería específica, ¿no? Como lo acabo de decir. Pues agradecemos nuevamente a la doctora Julieta Vélez por este espacio de reflexión, también a ustedes, los asistentes, por estar presentes, por interesarse, y estamos seguros que, como hace rato decía, pues este tipo de espacios harán la diferencia. Gracias nuevamente y pues nos despedimos. Que tengan buena tarde. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias, buena tarde.